Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder aprender juntos los principios de tu palabra. Que tu palabra pueda ser un alimento sólido para nosotros y podamos entrar a un terreno de transformación de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchísimos años hubo una guerra. Todos la conocen como la guerra de David y Goliat. Pero en esta guerra hubo un detalle que quiero resaltar en este momento. Cuando el rey Saúl se dio cuenta que uno de los que estaban entre los soldados de guerra quería enfrentar a Goliat, que curiosamente ni era soldado, ni era guerrero, era un pastor de ovejas llamado David, lo mandó traer y le dijo: estoy escuchando que tú estás preguntando y que quieres enfrentar al gigante. Y le dijo David: sí, yo quiero enfrentar al gigante, yo soy capaz de matarlo. Llámate a un oso, llámate a leones, y contra este filisteo también podré. El Dios que me libró de esos animales me va a librar de este también. Y el dato curioso que quiero resaltar es el siguiente: Saúl al final, primero le decía que era muy pequeño, tú no puedes, mira, te veo muy chiquito, no eres un hombre de guerra. Como no pudo convencerlo, sucede este dato curioso. Dice en la Biblia que Saúl era el rey, pero era el hombre más alto de su nación, era el más alto, casi 2 metros o un poquito más según los historiadores medía. Dice la Biblia que Saúl se quitó su armadura. Y se quitó su armadura y le dijo: bueno, si vas a ir a pelear, ponte mi armadura. Y el rey le puso su armadura. Entonces usted imagínese la armadura de un hombre de 2 metros pasados, y eran armaduras de hierro, eran metales pesados, y dice que se la puso a David, que era un pequeño de 17 años. Y cuando se la puso, pues yo me imagino que hasta sacaba la cabeza por donde metía las manos Saúl, no lo sé, así me lo imagino. Y dice que él intentó, pero no pudo y se quitó la armadura. No sé si quién recuerda esa parte del pasaje. Bueno, la aplicación ahí hay muchos principios en esa parte de la enseñanza. Y uno de ellos es el siguiente: muchas veces nosotros queremos preparar a nuestros hijos para la guerra, pero solamente les damos instrumentos externos. Instrumentos externos, entiéndase como: le compro tenis, le mejoro el cuarto, le compro ropa, le doy para la escuela, le compro una buena mochila, le compro cuadernos limpios, útiles escolares. Necesita una calculadora, se la compro. Necesita una computadora por la carrera, se la compro. Y entonces no está mal, pero todos esos elementos no representan nuestra paternidad como algo efectivo. Porque si nosotros solamente proveemos cosas externas a nuestros hijos, pero nunca les proveemos herramientas internas, entonces lo que vamos a tener es hijos equipados con herramientas que no les van a ayudar para la vida. Tenemos que preparar a nuestros hijos y educarlos y capacitarlos de tal manera que nuestro trabajo sea tanto internamente como externamente. Si nosotros somos humanos, pero el término lo que voy a usar, si nosotros somos humanos inteligentes y sabios, tenemos que reconocer que nuestros hijos se van a equivocar muchas veces. Y tenemos que entender eso y reconocer, porque nosotros los adultos nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros los adultos? Porque el ser humano se equivoca. Los seres humanos cometemos errores. No quisiéramos cometer errores. Nadie quisiera equivocarse, pero es imposible la equivocación. Pero la equivocación nos da parámetros de enseñanza y de aprendizaje para que nosotros podamos aprender de los errores, de las propias equivocaciones. Por ejemplo, mientras tus hijos estén en casa, déjalos tomar ciertas decisiones. Aunque esas decisiones, por tu madurez, por tu capacidad como adulta, como adulto, te digan que es una mala decisión, no importa, no intervengas.
Mientras tú como adulta, como padre, como madre, como padres, estén tus hijos ahí de 10, de 15, 18 años, por así decirlos, debemos dejar que nuestros hijos tomen decisiones aún sabiendo, escúchame bien, que es una decisión incorrecta, obviamente cuando esta decisión no atente contra su vida, ¿ok? Decisiones. Porque es preferible que se equivoquen dentro de tu cobertura y que cuando se caigan, sabiendo tú que se iban a caer, les ayudes al aprendizaje de levantarse, a que sabiendo que es una mala decisión, tú mejor decidas por ellos y optes decisiones violentando su capacidad de decidir. O sea, no quiero revolvernos en esto. Tu hijo quiere decidir por ir por aquel lugar, ir a ese lugar y está dentro de tu casa. Tú sabes que ir allá implica que le van a decir cosas, lo van a agarrar a carrilla, le van a hacer bullying, pero él decide estar ahí y él quiere decidir. Y tú dices, no, mi hijo, porque si vas allá te van a hacer mucho daño y no vas. Y tú decides que no vaya, mejor prefiere que vaya, sabiendo que le van a hacer bullying. Y aquí entra el aprendizaje y apachurrarnos el corazón. Porque es preferible que en esta equivocación que no está atentando contra su vida, vengan contigo de regreso, incluso llorando, y tú los puedas formar en medio de su error, a que siempre decidas por ellos, y cuando tengan 28 años que decidan por sí mismos, pero nunca aprendieron a cometer errores. Entonces en el primer error que cometan puede ser el peor fracaso y no vas a ver la manera de librártelos en el sentido de madurez. Es imposible tener hijos perfectos. A muchos padres no les cae esta realidad. Dios es el Padre más hermoso y maravilloso del universo, y Él, sabiendo cosas y sabiendo decisiones que podemos tomar y nos equivocamos, nos deja y nos libra siempre y cuando nos libre de la muerte. Pero ¿cómo vamos a crecer? Ahora, ¿la educación en qué consiste? ¿En qué consiste la educación verdadera? La educación consiste como padres en guiar a nuestros hijos y irlos equipando y llevando a una madurez para que al final ellos aprendan y tengan la capacidad de decidir por sí mismos. Para que nuestros hijos al crecer y desarrollarse ya vayan equipados desde pequeños, porque aprendimos a invertir en su interior y también aprendimos a invertir en su exterior. ¿Quiénes fracasan en esta vida? ¿Sabes quiénes fracasan en esta vida? Los que no tienen el carácter para enfrentar los problemas de la vida. Esos son los que fracasan. No fracasan los que les falta dinero, o triunfan los que tienen mucho dinero, porque hay gente fracasada con dinero, que no es feliz, que no es plena, que ya lleva 3, 4 matrimonios, que con el dinero corrompe y con el dinero es soberbio, altivo, que con el dinero aplasta a los demás, pero no es feliz consigo mismo. ¿Quién fracasa en la vida? El que no tiene el carácter para entender que hay pérdidas, que hay ganancias. El que no tiene el carácter para enfrentar circunstancias, adversidades, porque no quiere problemas, porque creció en un ambiente donde sus padres decidían todo por él y no le dieron la oportunidad para decidir por sí mismos. No sé si me estoy explicando. Usted es un padre de familia, una madre de familia que tiene aquí algunos de sus hijos, a lo mejor otros no están aquí, pero su mayor tarea es guiar, entrenar, pero dejar que ellos decidan en un progreso paulatino, en un progreso sistemático. Porque si no entrenamos a nuestros hijos en el interior, no importa lo exterior que les pongamos. Hay jóvenes que tienen 15 años y no saben decir buenos días, señores. Tienen 18 años y están en la universidad, 19, y no son capaces de decir con permiso cuando se atraviesan enfrente de 2 personas. No estoy bromeando. No tienen buenos modales. No tienen una educación, no digo una alta educación, una formación humana, cívica, ética, espiritual, emocional. Solo saben aprender datos, saben datos de computadora, saben sumar, saben fechas históricas, saben los nombres de sus artistas, de los deportistas, de los cantantes, pero no saben interiorizar.
No saben hablar consigo mismos. No saben entender lo que es una pérdida. Que si un jovencito le dice a la muchachita no me gustas, y ella no entiende lo que es sentir el rechazo, para ella se le acabó el mundo y se quiere suicidar. Porque no le han enseñado a perder. Solo le queremos enseñar a nuestros hijos a ganar, pero no les enseñamos a perder y a saber perder, a saber equivocarse y tener que levantarse. ¿Qué clase de padres seremos entonces si nosotros les queremos resolver a nuestros hijos todo? ¿Hacia dónde podemos llevar a nuestras generaciones si ellos, cuando quieren decidir algo, siempre estamos hablando por ellos, decidiendo por ellos, comentando por ellos? Y hasta nos metemos empáticamente desde una forma tóxica a decir cosas como: no, que no se vaya en el sol, está muy fuerte el sol, o está lloviendo. Ay, pídele un Uber a mi niño para... ¿Qué onda? ¿Qué nos pasa? ¿Queremos crear hijos en una burbuja de quién? ¿Que no nos damos cuenta cómo está el mundo? Y para allá van nuestros hijos, no para el mundo, pero para la vida. Los tenemos que soltar. Y si no los equipamos, si no los preparamos, entonces cuando vayan allá se los van a devorar. Deje usted destruir. Se los va a comer la vida. Porque aunque sean creyentes, tienen que tener carácter, madurez, toma de decisiones, tener valentía, un temperamento controlado. Y todo eso no se aprende en la escuela ni en las universidades, se aprende en el hogar. No sé si me estoy explicando. Tócalo, Señor. Entonces, la vida cristiana representa un discipulado en todos los aspectos. Un discipulado que yo le llamaría discipulado integral. Vaya conmigo, por favor, a Mateo. Capítulo 17, Mateo 17. No voy a tocar el tema como punto de referencia de los temas que toca Jesús, solo unos puntos de referencia al final. Mateo capítulo 17, versículo 19. ¿Lo tienen? Dice, fíjense la pregunta. Viniendo entonces los discípulos, diga conmigo, los discípulos. Dice, viniendo entonces los discípulos, o sea, exclusivamente vinieron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de que Jesús echó fuera un demonio. Los discípulos le preguntaron aparte y Jesús les respondió aparte. Vea lo que dice el capítulo 18, versículo 1. Vea los puntos de referencia que estoy leyendo, Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quiénes vinieron? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio. Vinieron los discípulos y Jesús les da un montón de parábolas sobre quién es el mayor, quién es el menor, etc. Y en el mismo capítulo 18, versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo, se le acercó él solo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino ¿hasta cuánto? 70 veces 7. Dice el 19:10. Ponga atención, ya estoy terminando para explicar. Dice el 19:10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y si empezamos a leer, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque los discípulos, además de las enseñanzas que Jesús daba, venían y le preguntaban aparte. Venían y le preguntaban aparte. Y lo que Jesús enseñaba impactaba a ellos, los discípulos. Porque el discipulado es una transformación de mente. Porque no puede haber discípulo sin maestro. Y no puede haber maestro si no tiene discípulos. Pero era el maestro al que se le acercaban los discípulos y el maestro les daba una transferencia de vida y les transmitía valores importantes de tal manera que a ellos les cambiaba el panorama por completo. Eso es lo que hace un padre de familia.
Un verdadero padre de familia está directamente buscando siempre la transformación positiva de sus hijos. Porque sabe que hay un interés importante de parte de las propias familias de que los hijos salgan transformados con una educación altamente sofisticada que tiene que ver cómo enfrentarse con la vida allá afuera. Porque no podemos pretender que hay dos vidas, solo hay una. Y no podemos pretender que hay dos clases de vida en el sentido de existencia. El mundo es como es, la calle está como está, la sociedad está como está, y la Biblia siempre ha mencionado que vivimos en medio de una sociedad maligna y perversa. Si partimos de esa realidad, entonces tenemos que preparar a nuestros hijos para todas esas situaciones, y por eso somos maestros, y por eso nuestros hijos nos tienen a nosotros, y ellos para nosotros son nuestros discípulos, los cuales nos preguntan cosas, nosotros les comentamos cosas, les decimos cosas, y los vamos equipando desde su interior. Porque quien no conquista la emoción de sus hijos, quien no conquista el interior de sus seres amados, difícilmente va a poder capturar imágenes eternas en sus vidas. Porque hay padres temporales y hay padres inolvidables. Y los padres inolvidables son aquellos que fueron capaces de entrar al mundo de sus hijos y pudieron ser ejes rectores de un carácter, de un pensamiento, que cada vez que hablan, muchas veces viene la información, y lo que mi mamá me dijo, y recuerdo lo que me enseñó mi papá, y lo que mi mamá me comentó en esto, y mis padres me enseñaron esto, y está esa información constante, porque hay un trabajo día con día, porque nuestra educación como padres es de todos los días y de cercanía. Fuimos llamados a influenciar a nuestros hijos, y perdón que lo tenga que decir, fuimos llamados a influenciar a nuestros hijos, no a arruinarles la vida, no a destruirles el futuro y no a resolverles sus problemas. Fuimos llamados a estar con ellos, pero no a estar por ellos. Fuimos llamados a caminar con ellos, pero no a caminar con ellos, por ellos. Fuimos llamados a pensar con ellos, pero no a pensar por ellos. Porque ellos van a volar. Esas criaturitas que están aquí, benditas de Dios, son unas bendiciones. Todos y todas ellas. Y Dios los puso en tus casas, los puso en sus casas, inclusive a nuestros hijos, para que los formáramos. Un padre es un formador, pero hay formadores y progenitores, o lo que se le conoce en la sociedad como un donante de ADN, que nomás donó un espermatozoide, pero nunca se cargó de la educación del hijo, nunca se encargó de su formación. Y están los que son formadores, los que están ahí. Un formador verdadero, ¿quiere que le diga que es un formador verdadero? No digo no. Un verdadero formador es alguien que termina cayéndole gordo a los hijos. Los mejores maestros de las universidades y de las escuelas son los que más mal caen, pero los que mejor enseñan. Los maestros barco, buena onda, que casi se hacen amigos de los alumnos, son un relajo, no sirven para nada. Voy resumiendo. Así que usted tiene que decidir, y se escucha feo, o va a trabajar en caerle bien a sus hijos, o va a trabajar en formarlos y caerles mal, o que usted les caiga mal a ellos. Usted lo tiene que decidir. No puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Algunos tal vez sí, pero esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque creemos que somos buenos porque nuestros hijos nos quieren, nos abrazan y ¿me amas, mi hijo? ¿Me amas? Y los niños amenazan: papá, ya no te voy a querer tanto. No me vas a querer, no me digas. Es como decía un pensador: si tu hijo te dice que ya no te va a querer, en vez de llorar, ríete, porque no eres un padre para que te quieran.
Tú le puedes decir, hijo, usted puede dejarme de querer todo lo que quiera, pero no puede dejar de respetarme. Usted me va a respetar toda la vida. ¿Y sabe cuándo tus hijos te van a amar? ¿Quieres saber cuándo lo van a amar a usted? Cuando tengan otros hijos. Entonces los van a amar, nos van a amar. Mientras no tengan hijos o no tengan esa responsabilidad, no te preocupes que es que mi hija no me quiere tanto, es que yo siento que te respete, que no pierda nunca el respeto. El Señor siempre mandó en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, respétalos siempre. Es que yo necesito que me digan mis hijos que me aman. No lo necesitan, necesitas que te respeten. Porque si te respetan es porque en algún sentido tú sigues llevando la batuta para bien y lo sigues guiando. Pero el que guía, el que enseña, el que es discipulador, el que moldea, el que amasa, el que está ahí, el constructor, siempre o casi siempre cae mal. Y ese es nuestro problema. Que queremos ser formadores pero caer buena onda. No se puede. O soy buen pastor buena onda, o soy su pastor y lo disciplino. ¿Qué quiere usted? No, pues aunque no quieran, lo voy a disciplinar. Le voy a caer gordo, pues no importa, pero soy su padre. Y lo voy a ayudar y lo voy a alinear, porque yo sé lo que usted necesita. Porque un redentor, alguien que da vida a otros, termina siendo crucificado en la vida. Jesús fue un salvador y terminó siendo crucificado. Barrabás era un malhechor y terminó siendo liberado por el mismo pueblo que mandó a crucificar al Redentor. Tócanos, Señor. ¿Ustedes han visto de pura casualidad alguna clase de entrenador de béisbol, de fútbol americano, de alguna parte de atlética o de algún equipo de fútbol? No sé, ¿les ha tocado ver por alguna razón algunos videos de cómo los entrenadores le hablan a los jugadores? Caen bien gordos los entrenadores, pero producen jugadores, no gallinas. Producen águilas. Les hablan como debe ser, con talento. Tócalo, Señor. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que por esa puerta salgan y se conviertan en villanos. Solo, por favor, conviértanse en padres. Por lo menos hagan eso y formen a sus hijos. Formemos a nuestros hijos. Y en esa formación, tal vez no nos ganemos el aplauso de ellos por ahora. ¿A cuánto? La pregunta del $1.000.000 que casi siempre pregunto, ¿no? Levanten la mano todos los adultos a los que le pegaron cuando eran pequeños. Les daban duro. Les dieron hasta por la cubeta, ¿no? Hasta por las dudas. No sé si ustedes tenían una mamá como la mía. Primero daba, luego averiguaba. Todo parejo. Mira, aquí tiene Kenia con el trauma. ¿Sí les tocó que le dieran duro o no daban? A mí me daban duro. ¿Cuántas veces ustedes en esa edad se enojaron con sus papás? Yo muchas veces. Hasta oraba para que el Señor se la llevara. ¿Y qué creen que pienso hoy de adulto? Ya a estas alturas de mi vida. Qué buena mamá me tocó. Qué bueno que me sacaba de las greñas de las famosas maquinitas. Allá iba con un palo de las greñas y yo, mamá, pero... Y después de las greñas el bullying de los mismos compañeros. Que, viene tu mamá, ¿no? Y la señora está enojada, ¿no? Yo sé que pocos saben esta pequeña parte historia de mi vida, pero mi madre, para venir a Hermosillo, no crea que fue tanto un asunto voluntario. Casi mi mamá me agarró de las greñas, me subió al camión norte de Sonora con las maletas y me dijo, se me va a estudiar. Y yo, sí, mamá, ya me voy pues. Me vine con coraje. Pero miren en lo que Dios me ha transformado, pero alguien que me tuvo que impulsar. Le agarré coraje a mi madre en esos días. No saben cómo le agradezco. Papás, ¿qué les quiero decir? Tus hijos son jovencitos. Se te van a enojar, ¿o no? Se te van a emberrinchar. Que me quiero suicidar con una cebolla, que se quita la vida.
que te quieren amenazar. Papás, no te traumes porque se te enojó la hija, porque tiene 2 días sin hablarte. No le dé comida hasta que me hable, chamaca. Puras modelos vamos a tener aquí en la iglesia entonces. El punto trascendental entonces es: yo soy un entrenador, tengo un equipo que formar para que gane un campeonato que se llama el campeonato de la vida. Y tengo que trabajar en el interior de mis hijos y también en el exterior. El problema de nosotros es que nos desvelamos en maquiladoras o en cualquiera que sea tu trabajo, o toda la noche, y está bien, sea esforzado por sus hijos, y nos enfocamos solo en trabajar para traer dinero, para que compran, para que coman, para que vistan, para que eso está bien, y si no das lo otro, estás mal. Porque si crees que solo es dándoles instrumentos y todo lo externo y no trabajas en el interior, ¿qué clase de hijos estamos entregándole a la vida? Incluso es por tu bien ser un buen formador. Es por tu bien. ¿Quieres vivir los últimos años de tu vida en paz? Miren, yo sí quiero vivir los últimos años de mi vida, cuando Dios me permita. Si voy a llegar a los 90, a los 100, no sé cuánto me va a querer aguantar mi esposa. Pero yo quiero que en mis últimos días de mi vida, como dice la Biblia, para los hijos y las hijas de Dios, sea en buena vejez. Pero ¿saben por qué muchos no tienen buena vejez? Porque aunque los papás tengan 70, 60 años, los hijos siguen dando lata y ya están casados. Y eso no es justo ni para los papás ni para los hijos casados. ¿Pero por qué dan lata? Porque no los formamos desde pequeños. Y porque ahí los tenemos día y noche en la casa tal vez. Y lo digo con todo respeto y con todo amor. No digo que no nos visiten los hijos o que nosotros no visitemos a nuestros padres. Tiene que haber un equilibrio. Pero cuando no formamos, cuando no nos enfrentamos a la vida, entonces nuestra casa toda la vida va a ser un centro de rehabilitación, de problemáticas, un lugar donde está auspiciando a todos los heridos de la familia. ¿Y cuándo descansa la abuela? ¿Cuándo descansa el abuelo? ¿Cuándo descansan los seres que ya invirtieron? Hasta es por tu bien, por tu descanso. Cuando tú los bendices, se casan, cierra la puerta, pon 40 candados y dicen: no más vuelves a entrar a esta casa, se acabó, en el nombre de Jesús. Uno tiene que ser equilibrado por salud. No ande cuidando nietos, cobre. ¿Sabe por qué tiene que cobrar? Porque si usted no los cuida como abuela, ellos lo van a buscar a alguien que sí les va a cobrar. Y si le van a pagar a otro, le paguen a usted. Hay casas que parecen guardería. La abuela ya anduviera en Puerto Vallarta, yo creo, ahorita. Por supuesto que un abuelo puede cuidar a los nietos de vez en cuando, esporádicamente, pero quiero que todos entendamos al final el punto principal de esta enseñanza. Si yo no preparo a mis hijos para la vida, ellos van a ser un dolor de cabeza toda la vida para mí, en vez de que sean una bendición. Ustedes de pequeños, hasta así como están chiquitos de 10, 15, usted cuando se case y regrese a mi casa, no regrese con las manos vacías. Traiga 1 litro de leche, traiga una cartera de huevo, traiga algo, pero no me traiga problemas. Tiene que formarlos, prepararlos para que sean proactivos y productivos. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el varón, el hombre que tiene la aljaba, o sea, un lugar donde estaban las flechas, y las flechas representaban a los hijos. Bienaventurado el que tiene muchos hijos. Ahora el que tiene muchos hijos, pobrecito, ¿cómo le va? Pero tiene que ser al revés, tiene que ser una bendición tener a los hijos, y esos hijos se van a convertir en fortalezas de la propia familia. Porque el que educa no solo educa para el presente, educa para el futuro inmediato y para el futuro total. Los prepara para la vida. Hay un ejemplo aquí que lo he visto. Por ejemplo, el hermano Joaquín, no sé, Joaquín está afuera, ¿verdad? Se lleva a Keilita a veces. Pero no sé si saben ustedes que Joaquín trabaja rentando lavadoras. ¿Sí saben eso, verdad? Y ahí anda la Keilita agarrando lavadoras para arriba y para abajo. Aparentemente es un trabajo de hombre. Pero me da gusto que un padre de familia invierta en su hija en oficios de hombre, aunque su hija no sea hombre.
prepararla para cuestiones de fortaleza, de aguante. Como las madres deberían agarrar a sus hijos varones y enseñarles a cocinar. Una mamá debería agarrar a su hijo y decir: así se plancha, mijo, así se hace una sopa. Por si te toca una que no quisiera que te tocara, mijito, usted ya sabrá cómo hacen las tortillas. Y un padre debería invertir los papeles también y tomar a sus hijas y decir: así se cambia el aceite, así se checa, así se cambia una llanta, así se cambia un tanque de gas, hija, y así se tira uno de 3 pisos de arriba con una cuerda. Porque los estamos entrenando, diga conmigo, entrenando para la vida. Si todo lo demás usted es un modelo de vida cristiana, la vida cristiana la van a vivir como usted la vive. Pero hay que entrenarlos para la vida allá afuera y prepararlos para que nuestros hijos, al ser productivos, proactivos y serviciales, siempre tengan las puertas abiertas. Siempre. Finalmente, enseñemos a nuestros hijos a ser serviciales. Usted no tendría que decirle a un hijo de usted: si vas a la casa de fulanito, acomídete, mijo. Y si no te quedes sentado, y si comes, lava tu plato, y si tiendes tu cama. Si vas a quedar, no tiene que decirle. Eso lo tiene que hacer en su casa naturalmente. Si no lo hace en casa, no lo va a hacer afuera. Tienen que ser acomedidos. ¿Y quién nos prepara? Nosotros. ¿Para qué? Para la vida. Si él dejó una chancla tirada, ¿por qué la recoge usted? Si ellos dejaron el cuarto desacomodado, ¿por qué lo arregla usted? Si ellos ensuciaron todos esos platos, ¿por qué los lava usted? ¿Por qué hacemos lo que ellos deberían hacer? ¿Y por qué les arreglamos su desorden? Y se los arreglamos para que vuelvan a desordenar. ¿Qué clase de padres somos? ¿Cuál es el problema de la disciplina tan sana que llegas de tu escuela, deje su mochila, ahí va, sus zapatos van allá, ahí va su credencial, y de una vez, mijita, cuando comas, lavas tu uniforme y te pones? ¿Cuál es el problema que laves su uniforme? Es más, si no lo van a lavar a mano, que lo meta en la lavadora. Ay, los botones no les sé, mamá. Pues aprenda, chamaca. No les han dicho a ustedes, sus hijos, que no les saben a la lavadora, pero le saben al iPhone, le saben todas las funciones, que tiene más botones. Dijo un muchacho: voy a buscar una aplicación de cómo lavar de aquí, programar la lavadora de mi casa desde aquí del celular. Más pereza no se puede buscar en una persona, ¿no? Le pregunto sanamente, ¿cuál es el problema que tu hijo lave su uniforme y que tú le ayudes de vez en cuando? ¿Cuál es el problema? Que dejó su tarea, que dejó ese cartelón o esa, ¿cómo se llama? Maqueta. Imagínate todo el día tu hijo trabajando y se va a la escuela y se le olvida. ¿Cuál es el problema que ahí la dejes? No, que, ay, se lo voy a llevar a mi niño. Se le olvidó. Deja que aprenda a enfrentarse a la maestra y le diga: disculpe, maestra, o se dejó el lonche. Ay, se va a quedar sin comer. No se va a morir, nomás no va a comer y tiene que pedir comida. Oye, tú traes sándwich, hoy échame un sándwich. Hoy no, yo mañana traigo burritos. Tiene que hablar, tiene que comunicar, tiene que enfrentarse a los problemas tan sencillos. Si todo le solucionamos y luego nos quejamos de los hijos que tenemos, si nosotros los formamos, ¿para qué se queja? Si usted lo formó. Ay, estos chamacos, pues son de usted. Viven en su casa bajo sus órdenes, ¿para qué se queja? Son su santo producto. Ay, ese gritito para productitos que hay algunos, ¿no? Ese niño recibió la unción. Tal vez es extremo ser exigente, pero es preferible ser exigente a ser barco y pasarle todo a los hijos. Es preferible ser exigente
Y recuerda, ¿les vas a caer mal a tus hijos? Tal vez sí, porque eres un formador. Pero si eres buena onda, es que mi mamá, es que mi papá, somos cuatachos, no, es tu padre. Que no te amo, no le hace, no me ame, respéteme nomás, toda la vida. Porque si tus hijos siempre te respetan, tú siempre serás el padre. Y me voy sobre los abuelos y las abuelas. Bueno, ¿para qué vinieron? Digo yo. No le arregle los problemas a sus hijos, no agarre nietos que no son sus hijos, no les resuelva la vida, por favor, por el bien de ellos, no por el bien de usted. Aunque usted diga, es que ser abuelo le apachurra a uno el corazón, no le hace, pero que le apachurre al otro la espalda para que se ponga a trabajar. No le resuelva, no tome cosas que no son de usted. Ame a sus nietos, ame a sus hijos, pero no se comprometa por ellos. Ayúdelos mientras esté de su parte, pero a veces la mejor manera de ayudar es no ayudando, no haciendo nada por ellos. ¿Sabes qué hacen los hijos cuando tú ya no les ayudas? Eres malo. Ahora eres malo, porque ya no les quieres cuidar, ya no les das, ya eres malo. Pero aunque ay, mi papá es malo, mi mamá es bien mala, y pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque los malos ya no nos dan nada. ¿Qué hacemos? Pues los vas a poner a trabajar y te van a agradecer por ser tan malo cuando sean proactivos, trabajadores y responsables. Responsables para Dios y para ellos. Los sentimientos no ayudan a educar, ayudan a transmitir sentimientos. Pero lo que debe educar es la sabiduría de los principios de la palabra de Dios. Así que deje de querer caerle bien a sus hijos. Usted ámelos. Y el que ama, diga conmigo, el que ama, disciplina, forma y educa. El que ama es lo que hace. Disciplina, forma y educa. El que no ama es cuatacho, pero nunca forma hombres y mujeres de bien. Creo que nosotros podemos lograrlo en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos un momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre nos hablas con poder y con autoridad.